buenos días, queridos televidentes, bienvenidos a esta emisión matutina de Latina Informativa. Antes de iniciar la entrevista del día de hoy, quiero recordarles que estamos en nuestras redes sociales como @_latinatv, @notiprensa digital y en nuestra web www.latinamedios.com. Hoy me encuentro muy bien acompañada, vamos a conversar un tema de interés bastante importante junto a Joel Segura. Él es presidente de Fede Cámaras y además es ingeniero electrónico. Él fue electo para el periodo 2025-2027 de esta importante organización. Bienvenido a Latina Informativa. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Siempre aquí agradado de estar en esta sede. Aparte de que no es primera vez que nos visita, así que ya se siente como en casa, ¿no? Siempre me siento como en casa. Así es. Ingeniero, quiero comenzar preguntándole, tras casi un año al frente de Fede Cámaras, ¿cuál es su diagnóstico actual sobre el estado del parque industrial venezolano en estos primeros meses del 2026? Bueno, mira, debo decirte que vemos con beneplácito pues, que el parque industrial venezolano ha estado creciendo en la utilización de su capacidad instalada, no en fábricas, porque están las mismas, pero sí en la utilización de su capacidad instalada, que es muy importante, porque nosotros llegamos en el año 2014, más o menos, llegamos a un punto muy alto de utilización y comenzamos en una caída, como dice, desenfrenada, hasta el año 2020, que fue el punto de inflexión. Allí paró la caída, pero la caída fue muy grande, estamos hablando de 92% más o menos. Entonces comenzó a crecer poco a poco a partir del 2020. Esos crecimientos fueron mínimos los primeros años, porque después que tú caes tan fuerte, los crecimientos se ven muy pequeños, pero ya en los últimos meses ya se ha visto el resultado de esa resiliencia que tiene el industrial venezolano de estar presente en lo que va a ser el crecimiento de Venezuela tarde o temprano, porque eso va a suceder. Tarde o temprano Venezuela va a entrar en una senda de crecimiento positivo. Yo creo que los venezolanos tenemos que estar ahí siempre presentes de poder participar en ello. Y la industria venezolana se ha visto involucrada en ese crecimiento. Para darte una idea, Venezuela pasó de estar en esos años 2020 un porcentaje de ocupación del 12% más o menos, imagina, 12% es casi cerrado, una planta. A estar el año pasado cerramos con 52% de utilización, 51% de crecimiento ha sido bastante exponencial y eso, mira, es aplausible porque la industria venezolana tiene demasiados puntos en contra para crecer, muchísimos puntos en contra para crecer. Aparte de venir de esa caída tan fuerte, mira, no cualquier país se recupera de eso, no cualquier industria se recupera de eso. Que estén vivas muchas empresas venezolanas es realmente para aplaudirlo. Pero aparte de eso, tenemos muchísimos puntos en contra. En este momento, la industria venezolana tiene que luchar con, mira, alta brecha cambiaria que dificulta mucho el manejo de precios, el manejo de altos tributos que te volatiza el flujo de caja, entonces es complicado para una empresa eso, poco financiamiento, entonces eso no te permite crecimiento, baja demanda porque la gente gana poco dinero, entonces la demanda es baja. Son muchos factores los que están alrededor de la industria venezolana que los afectan y los limita. Problemas de servicios públicos como la electricidad, que es un problema que limita mucho el crecimiento de cualquier industria, de cualquier actividad económica, pero en la industria específicamente mucho más. No hay forma de crecer industrialmente si no hay energía. Entonces todos estos factores te dicen, mira, eso es para acabar. No, la industria nacional ha estado ahí, resiliente, y creció al 52%. Hay un alto índice de confianza en la industria, o sea, el industrial venezolano está seguro, cree fielmente que este año va a crecer 12.5%. Imagínate, eso lo cree el industrial venezolano. Y eso te dice mucho de él, que a pesar de todas estas cosas en contra, él está esperando crecer el 12%. Si se crearan las condiciones, mira, esta puede ser la mejor industria de cualquier parte del mundo, está allí esperando florecer. Y yo creo que va a suceder. Si nosotros, dentro de lo que es el esquema del país, el esquema
de interrelacionamiento que puede haber entre la industria privada y el sector público para buscar consenso y lograr las cosas que se necesitan para que la industria crezca, Venezuela debería poder entrar en una senda de crecimiento real. Es decir, que esa caída estuvo hasta el año 2025, que ahí fue donde empezó a desarrollarse y a elevar ese crecimiento hasta estos últimos meses. Claro, el 2025 el 2024 fue una, digamos, de las de mayor crecimiento. El 2025 más bien cayó un poco y ahora volvió a repuntar. Pero el 2024 fue el de mayor crecimiento a partir del 2020, que fue la caída más baja. Ahí fue donde tocamos piso. De ahí en adelante ha ido creciendo poco a poco. El 2024 fue el de mayor crecimiento, el 2025 decayó un poco y ahora se muestra con ganas de crecer mucho. Claro, me imagino que también el tema de la pandemia, aparte de las condiciones que tenía el país, el tema pandemia vino como a hacer que eso fuera más en picada. Claro, sí, exacto. Veníamos de problemas sociales y luego con la pandemia, bueno, llegamos a tocar piso. Pero después de eso, mira, Venezuela ha ido poco a poco creciendo, poco a poco, porque hay que reconocerlo, es un crecimiento expansivo como el que tuvimos en el 2013, 2012, pero bueno, lo importante es crecer algo, no Claro. seguir bajando. ¿Cómo evalúa usted el equilibrio entre la inversión extranjera que llega por las nuevas leyes y la protección al empresario nacional que ha resistido la última década? Bueno, fíjate, eso es un tema bastante difícil y es difícil porque todavía no tenemos mucha claridad de todas las cosas que se están haciendo, ¿no? Hay cosas que no conocemos aún. Cuando se conozcan lo podemos analizar de mejor manera, pero a simple vista, la inversión extranjera con las modificaciones de leyes que ha habido que facilitan un poco el hecho de que capitales foráneos puedan venir a Venezuela, porque antes era un ambiente muy hostil para ellos, era un ambiente que era muy complicado para ellos y por eso la industria nacional era la única que invertía. Pero ahora que hay ciertos cambios de leyes que le van a permitir a esas empresas extranjeras venir, nosotros tenemos que tratar de buscar cómo complementarnos con ellos. Nosotros necesitamos el capital foráneo, no vas a evitar eso, no podemos evitarlo, es indispensable para que este país crezca que haya capital foráneo. Ahora, eso tiene que venir acompañado de algún apoyo a la industria nacional. ¿Por qué? Bueno, porque no hacemos nada con que venga un capital foráneo, crezca algo y el resto del país no funcione, porque va a pasar lo mismo, pues el país no va a tener demanda, no va a haber trabajos importantes para nuestros trabajadores, para nuestra gente, entonces el crecimiento no se va a ver. Va a haber para el que invierte, pero y el resto del país, nosotros necesitamos acompañar eso. ¿Y cómo podemos acompañarlo? Bueno, apalancando la industria nacional que le pueda servir a esa industria, en este caso, que es la petrolera y minera, son las grandes industrias donde se va a invertir dinero foráneo. Y al nosotros poder preparar la industria nacional en áreas que puedan servir para ellas como... ¿Qué te digo yo? Aquí hay muchísimas cosas por hacer, hay metalurgia, hay metalmecánica, hay servicios tecnológicos, hay el servicio educativo, construcción. Estás viendo Latina Informativa, edición matutina. Regresamos con mucho más de Latina Informativa. Seguimos conversando con Joel Segura, quien es presidente de Fede Cámaras. En el corte hablábamos de lo que es la inversión extranjera y usted me comentaba acerca de que es importante, ¿no?, para el país esa inversión actualmente. Es importante, necesaria, indispensable. No habrá forma que nosotros podamos crecer sin la ayuda de la inversión extranjera, solo que debe venir acompañada de medidas que ayuden que nuestra industria nacional pueda crecer, porque la industria nacional es la que va a generar empleo, es la que va a hacer que nuestra gente pueda tener, digamos, el ingreso que permita el consumo y así, bueno, entrar en ese círculo virtuoso que es la economía para poder crecer como país, pues, no solamente en áreas específicas, que es a donde vienen las inversiones, que es petróleo y minería, a lo mejor en cemento, en X, empresas de mayor porte.
Es muy importante para Venezuela entender que aquí en Venezuela hay una capacidad instalada de industria esperando, o sea, con disponibilidad, esperando para ayudar a ese crecimiento. Nosotros tenemos aquí en el área, por ejemplo, aquí hay metalurgia, hay metalmecánica, hay servicios tecnológicos, hay servicios financieros, servicios educativos, construcción, o sea, hay muchísimas cosas que nosotros podemos hacer aquí y que esa inversión extranjera debería venir acompañada de apoyar el crecimiento de toda esta industria alrededor, toda esta industria satélite que se necesita para apalancar el crecimiento de las grandes empresas. Porque, por decirte, hacer inversiones en petróleo, bueno, eso requiere inversión de infraestructura, ahí está la parte de construcción, eso requiere servicio tecnológico. Aquí en Lara, por ejemplo, aquí en Lara tenemos más de 20 instituciones universitarias, ¿entiendes?, que generan personal para cualquier actividad, que es ingeniería, administración, psicología, aquí todo lo hay aquí en Lara, solamente en Lara, que no tiene sector petrolero alrededor, imagínate, pero tiene para servir, porque no solo va a ser para los estados petroleros, va a ser para todos los estados que circundan estos estados petroleros. El estado de Lara, por ejemplo, siempre fue un estado que presta eso para esos sectores. Lo prestó para las industrias de Guayana, lo prestó para el sector petrolero, lo prestó para el sector de cemento, el sector azucarero, porque hay muchos sectores de industrias de gran porte que hay en Venezuela que requieren de todo esto y una soporta a la otra. ¿Qué hay que hacer? Bueno, apalancarse con las más grandes, pues. Si las más grandes son petróleo y minería, bueno, tú te apalancas allí porque la industria que le presta servicio, que le presta producción de cualquier cosa a estas dos industrias grandes, se apalancan y allí crecen y le sirven a las más pequeñas. Claro, todo es como una red. Es una red, es un círculo que se cierra. Entonces, eso es muy importante para nuestro país. ¿Qué hay que hacer? Bueno, utiliza esa inversión para apalancar el crecimiento de la industria nacional, porque eso es necesario. No podemos cometer el error. Si nosotros usamos eso solo allí, en ese nicho, es como importar, no hacemos nada, solo consumimos y nosotros tenemos que producir, nosotros tenemos que hacer que nuestra gente viva mejor, porque ese debe ser nuestro rol. Como el rol empresarial es que nuestra gente viva mejor y para lograr eso tenemos que acompañar ese crecimiento que se requiere en las industrias básicas nuestras que harán que Venezuela, bueno, entre en la senda de crecimiento que requiere, pues. A propósito de esto, se habla de la nueva ley de celeridad y optimización de trámites. Esta ley, ¿cuáles son los 3 trámites específicos que hoy asfixian más al empresario larense? Bueno, en Venezuela crear una empresa es algo dificilísimo. Pagar impuestos es algo dificilísimo. Todo eso debería ser muy fácil, debería ser una ventanilla única donde tú pagues todo. Nosotros vemos que el empresario venezolano, por ejemplo, tiene que pagar para fiscales droga, antidroga, deporte, aseo, una gran cantidad de cosas que son muy complicadas. Si tú puedes simplificar ese trámite en un solo pago, entonces, claro, eso requiere la revisión de un reglamento que no obstaculice el funcionamiento de las empresas, porque cuando tú haces el asunto de hacer todo en un solo pago, es que, bueno, tú tienes que tener la disponibilidad de pagar todo en el mismo momento, porque si no tienes problemas para funcionar. Entonces, existen mecanismos para hacer eso de una manera que aunque simplifique el trámite, no obstaculice el seguimiento de la empresa, ¿me entiendes? Porque eso requiere cierta forma. Hay la manera de hacerlo porque en muchos países se hace la simplificación de trámite. Crear una empresa debería ser como en otros países, en cualquier país del mundo tú creas una empresa por internet en un día. En Venezuela tú necesitas 60 días para hacer una empresa y tienes que hacer miles de trámites. Eso no debe ser así porque tú tienes que dinamizar la economía y para dinamizar la economía tienes que hacer eso. Lo primero, eso. Ayudar por ejemplo, las guías para traslado, ese tipo de cosas. Debe ser un solo trámite, debe ser en un solo lugar. Tú tienes que ir ahorita 5 o 6 instituciones para poder mover una carga. Es complicado. Todo ese tipo de cosas en una ley de simplificación de trámites debería ayudar a dinamizar la economía. Debería ayudar. Ahora, está la ley, ahora viene el reglamento. Vamos a ver cómo
cómo claro, se bueno, estructuran. se dice Pues. que busca eliminar el burocratismo y de esa manera poder optimizar, como dice pues su nombre, el rendimiento de estas empresas y que puedan ser creadas sin tanta complicación, porque eso también entonces hace que ese sector económico disminuya por tantas trabas, por Claro, decirlo así. y que tú tienes que tener una cantidad dentro de tu organización, tienes que tener una gran cantidad de personas, una burocracia tú para poder atender la burocracia gubernamental. No tiene sentido, pues. Sí. Eso hace que las empresas sean inoperantes, sean poco productivas. Tú tienes que concentrar tus recursos en producir mejor, en optimizar la producción. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a hacer que la gente gane más dinero. Si no, la gente no va a ganar. No hay forma, si todo se te va en eso. Sí, tiene razón. ¿Cómo planea Fede Cámaras monitorear que esta ley se cumpla en las regiones y no se quede solo en las oficinas de la capital? Bueno, nosotros aquí en la región tenemos bastante cercanía con la alcaldía a través del CEMAT, con la ingeniera Orellana, que realmente es una persona con la que tú puedes conversar, puedes analizar y puedes buscar soluciones a los problemas. Tenemos esa cercanía, quisiéramos que sea, digamos, más efectiva, pero bueno, esa es la velocidad con la que trabaja el sector público y tenemos que aceptarlo, pues, porque trabajamos a velocidades diferentes y entonces siempre queremos ser como, no va a ser así, pero debo decir que con la señora Orellana hasta ahora nos ha ido bastante bien, hemos analizado, hemos presentado propuestas, han escuchado propuestas y creo que con la nueva ley ya nacional se nos simplifica el camino porque hay algunas propuestas que no se podían ejecutar porque había una ley que nos impedía. Pero ahora con esta ley probablemente podamos avanzar en algunas de las cosas que hemos estado hablando durante este poco tiempo que ellos llevan en el ejercicio de la alcaldía. Yo espero que así suceda y espero que tomemos ventaja de todas las cosas buenas que pueda tener la ley, porque eso es lo que hay que buscar las cosas buenas que tenga y tratar de utilizarlas dentro de nuestra región. Pues. ¿Y usted cree que la digitalización impuesta por esta ley reducirá tal vez los focos de corrupción en los filtros administrativos? Es probable porque eso, siempre que tú digitalizas, eliminas ese camino del desvío, ¿me entiendes? Claro. Porque la digitalización no te lo permite, ¿me entiendes? Ahora, eso hay que hacerlo siempre con mucho cuidado, porque cuando tú digitalizas, rigidizas el proceso, ¿me entiendes? Entonces, si eso no está bien estudiado, puedes conseguirte con trabas que te pueden, como dicen, frenar. Entonces, eso el tiempo te lo dice, porque cuando tú lo empiezas a utilizar, así funciona la digitalización en todos los ámbitos, cuando tú lo empiezas a utilizar, consigues las trabas, las corriges y así vas en el camino hasta que logras tener lo mejor de ella. El seguimiento que hay que hacer es ese y lo estamos haciendo. Nosotros estamos monitoreando las cosas que suceden dentro de la organización, se las hacemos saber al CEMAT, están escuchando. Cuando tuvieron hace poco con esto del impuesto inmobiliario, hubo una cosa que no veíamos bien, se las estamos planteando y estamos buscando la solución. O sea que sí se escucha y esperamos que eso siga así. Estás viendo Latina Informativa, edición matutina. Continuamos con mucho más de Latina Informativa en su emisión matutina y en el corte pues conversábamos con Joel Segura, presidente de Fede Cámaras y hablábamos de lo que es la optimización de las empresas a través de la digitalización. Sí, bueno, como indicaba, es muy importante. El digitalizar es un recurso que tenemos en este momento histórico pues de la humanidad que tenemos que aprovechar y hay que tomar al máximo lo que tú puedas de ello, pero siempre con el cuidado de estar listo para ello. No basta digitalizar si tú no estás listo para ello. Tú tienes que tener una plataforma tecnológica que soporte la digitalización y si eso lo logramos, mira, es lo mejor que puede suceder. En Venezuela
hacer una empresa es súper complicado, son muchísimos trámites, el hacer un despacho es complicado, requiere sellos de muchas instituciones. Si tú puedes lograr que todo eso vaya por ventanillas únicas, por pagos únicos, si no es por pagos únicos, bueno, que sea digitalizado, que sea por internet y yo lo haga en un solo momento, todo eso va a ayudar a optimizar lo que es el proceso de creación, aceleración del tejido empresarial. Y eso ayudaría muchísimo. Por otro lado, estamos hablando de lo que es operación, pero también viene la parte de creación. En nuestros países donde hay aquí en Venezuela hay muchas universidades, hay mucho talento, hay mucho talento. Y ese talento tú tienes que canalizarlo, no solo puedes pensar que ese talento va a ir a emplearse, ese es un talento que puede ser emprendedor. Y para ser emprendedor tú tienes que darle recursos de ese tipo, por ejemplo, los recursos tecnológicos. Y esos recursos tecnológicos van a hacer que estos muchachos puedan ser creadores. No solo de contenido como la gente piensa, no es eso es uno. Pero es que hay muchísimos ámbitos donde hay niveles de emprendedurismo que requieren el servicio tecnológico, lo requieren, ¿por qué? Bueno, para investigación, para intercambio, para, por ejemplo, aquí en nuestra área, no tenemos un hub tecnológico, nosotros podríamos tener un hub tecnológico, porque hay gente para eso, y un hub tecnológico nos permitiría intercambiar con los hubs tecnológicos del mundo, el de Alemania, el de Barcelona, España, el de Turquía, que son inmensos, son unas cosas inmensas donde tú tienes allí incubadoras de muchachos que están trabajando para crear. Y esa creación termina en la producción, y ahí en la producción y en la exportación, y así es que se hacen los países. Tú no haces un país diciendo, voy a exportar, no. Tú haces un país creando una cadena que te va a permitir tener algo para exportar. Y en Venezuela hay que aprovechar todo lo que es tecnología para eso. En nuestro caso, en lo que nos compete, que es la ley de simplificación, bueno, esa nos permitirá la creación, el manejo continuo de las empresas y hará que sea un poco más fluido y no tener una parte de lo que es el presupuesto, el costo de un producto solamente para burocracia. Y como decía usted, que lo conversamos en el corte, no es solamente crearlo para un momento, sino para que en futuro estos jóvenes que pues ya puedan tener sus empresas formadas tal vez dentro del país. Claro, que sea una cosa sencilla. En Venezuela ser formal es difícil, ¿no? Eso tiene que ser fácil para que la formalidad, una vez que tú lo hagas, que cualquier joven o cualquier empresa que nazca, pues se haga formal, ella participa en lo que es la economía, ella participa, paga impuestos, ayuda a lo que es en nuestro caso, pues el municipio, que pueda prestar los servicios correctamente, todo eso es una cadena. Si tú no logras que esa cadena funcione, no funcionamos como sociedad, pues, ¿entiendes? Permite el desarrollo económico. Claro, permite el desarrollo económico del país. Mira, ahora cambiando de tema, vamos a hablar acerca de la reforma de la ley de hidrocarburos que se hizo recientemente, permite el mayor control operativo a empresas privadas. ¿Cómo beneficia esto a las industrias conexas en el estado Lara? Bueno, beneficia en el sentido de que van a venir, porque si no, no vinieran. Si no hubiese habido ese cambio dentro de la ley de hidrocarburos, ellos no van a venir. Hay cambios tan importantes como el pago de la regalía, el impuesto, lo que se da al Estado. El decirte, si yo te digo a ti, mira, en este negocio tú me tienes que dar el 30% y resulta que no me da el 30%, no vengo. ¿Me entiendes? Claro. No, eso tiene que ser flexible. ¿Y flexible con qué? Bueno, con la producción que yo pueda tener, la productividad que yo tenga del bien que estoy explotando, en este caso el hidrocarburo. ¿Por qué? Porque hay pozos donde tú puedes explotar de una manera y entonces tu operación te va a permitir entregar el 15%, pero hay otros que son muy buenos y te va a permitir dar el 30%, y otros son muy malos y te va a permitir dar el 5%. Eso tiene que ser flexible, por decir algo de los ítems que tiene la ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos flexibilizó mucho eso y permitió que entonces todas estas empresas petroleras pusieran los ojos aquí. Ahora todos quieren venir. ¿Por qué? Bueno, porque ahora sí puede ser un buen negocio. Y si es un buen negocio para ellos, para nosotros también lo es. Porque nosotros no hacemos nada con tener un pozo detenido. Ahora, ¿qué influye eso para nuestra región? Como al comienzo te indiqué, el estado Lara
siempre tuvo una industria relacionada para servir a las grandes empresas, porque aquí no hay petróleo directamente. Aquí lo que hay es gente con talento, empresas disponibles y una gran residencia industrial. Entonces, eso ayuda a que tú puedas tener siempre disponible aquí productos para atenderlos a ellos. Fundición, metalmecánica, electricidad, servicio tecnológico. Todo eso lo hay aquí en el estado Lara. Están aquí esperando y todos están listos, todos han invertido en tener todos sus equipos a la mano, nada más esperando que le digan aquí hay órdenes, aquí hay solicitudes. Al comienzo quizás, yo no sé cómo, me imagino pues, esto me lo imagino, que las grandes empresas que van a invertir, al comienzo quizás traigan muchas cosas de fuera, pero eso va a ir cambiando, porque para ellos no es tampoco tan buen negocio estar trayendo todo de fuera y esperando y tal. Si tú logras formar una industria nacional que te supla, que te dé una cadena de valor importante, para ellos va a ser mucho mejor. Y yo creo que ellos van a buscar eso en el tiempo. Nosotros tenemos que tener la paciencia de poder participar en ese crecimiento con ellos, buscar la interrelación. Desde Fedecámara Nacional se está haciendo una búsqueda de una interrelación con la Asociación Venezolana de Hidrocarburos, con la Cámara Petrolera, buscar ese acercamiento con todas estas empresas para tratar de amalgamar un modelo que permita el crecimiento de ellos y el nuestro. ¿Y cómo afecta la crisis de los servicios públicos de electricidad y combustible el aprovechamiento de estas nuevas ventajas legales en el sector petrolero? Bueno, nos da una gran ventaja el hecho de que el sector petrolero y el sector minero tengan mejores condiciones, porque ellos también van a exigir otras. ¿Cuál energía? Ellos necesitan energía, sin eso no van a poder funcionar. Y ya se vio un pequeño acercamiento, me imagino que están trabajando en la ley de lo que va a regular pues el manejo de la energía eléctrica, para que eso también entre en un esquema que sea flexible y puedan haber inversiones. Ya hay intenciones de un par de empresas grandes que ya se asoman como posibles inversores en el área de energía eléctrica. Son dos empresas muy importantes, una americana y una alemana, que podrían ayudar a la recuperación del sistema eléctrico nacional. Y es necesario porque, como te indico, los dos grupos empresariales, los dos grupos que nos atañen en este caso, como es petróleo y minería, son dos grupos que son grandes consumidores de energía y que para ellos nosotros tenemos que estar listos. Ellos supongo que están empujando para que eso suceda, de que haya inversiones en esa área, y si se logran esas inversiones, eso va a permear a nosotros, al ciudadano, porque el resolver el problema del sistema eléctrico nacional para ellos redundará en que nosotros lo tomaremos también como ciudadanos, como las otras empresas, y así podremos tratar de solventar ese gran problema que afecta muchísimo a la sociedad, no solamente desde el punto de vista industrial, sino desde el punto de vista personal. Nuestra gente está sufriendo los embates del sistema eléctrico, de los problemas del sistema eléctrico, y eso no ayuda pues como sociedad. Nosotros tenemos que tratar de darle un poco de paz a nuestros ciudadanos, y ojalá que dentro de este esquema que están manejando estas empresas puedan tomar su partecita para invertir en el sistema eléctrico nacional y nos puedan ayudar a solventar esta crisis que hemos tenido en estos últimos años. Y en cuanto a la economía regional, usted ha sido un defensor de las zonas económicas especiales. ¿Cómo encajan estas tres nuevas leyes en el proyecto de las zonas económicas especiales para el Estado Lara? Bueno, tú sabes que las zonas económicas especiales están como pensadas más para hacer un plan de exportación, así que probablemente estas leyes ayuden a que estas empresas que puedan servirle estén también preparadas para exportar. Pero como dicen, primero hay que cumplir con la demanda nacional, que yo creo que en este momento, si estas empresas extranjeras nos solicitaran servicios, trabajo y tal, tenemos mucha capacidad instalada, pero tenemos un rezago tecnológico que vamos a tener que superar también. Entonces, con este rezago tecnológico, a lo mejor esta capacidad instalada pueda suplir esta demanda. Primero tenemos que suplir esta demanda.
¿Por qué es necesario la zona económica especial? Y yo he sido un gran defensor de eso. Porque en la ley de zona económica especial hay apartes que te indican que tú tienes que resolver los problemas, inclusive haciendo algunas excepciones de las leyes que estén vigentes. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, problemas de energía y la ley de zonas económicas especiales te dice, bueno, usted tiene la potestad de resolverlo, entonces tú podrías autogenerar o cogenerar, que en este momento no se permite. Tú, por ejemplo, si tienes un parque de paneles solares, en este momento tú tienes un parque de paneles solares, solo lo puedes usar tú, no lo puedes entregar, que es lo que se llama cogeneración. En este momento nosotros no podemos hacer eso porque la ley no nos permite. Pero si tú tuvieras una zona económica especial, la zona económica especial te permite hacer excepciones de alguna ley, te podría entonces permitir hacer eso y decir, bueno, aquí en la zona económica especial yo hago cogeneración y resuelvo mi problema energético en la zona. Y tú me dices, bueno, eso es medio egoísta. No, no, porque si yo resuelvo este problema, yo le dejo libre parte de lo que estoy consumiendo para que se use en otras áreas. Entonces, eso solucionar otros problemas. Solucionar otros problemas. El problema de el aseo urbano. Tú podrías, con la zona económica especial, decir, bueno, mira, el manejo de desechos lo hacemos con una planta que genere energía para la población donde está. Por ejemplo, aquí el relleno de Pavia. Si tú montas allí una planta que genere energía y le das mira, Pavia, tú nos permites tener aquí el relleno sanitario y ese relleno sanitario nosotros lo vamos a usar para generar energía para ustedes. ¿Que lo vas a pagar? Sí, pero la tienes. Claro. ¿Entiendes? Y así. Hay muchas cosas que nos permiten. Y ahí vas apalancando, a lo mejor nosotros tenemos que soñar, si a la vuelta de 5 años nosotros tenemos ya un parque allí que nos permita exportar, bueno, sería excelente, sería para los muchachos que están saliendo de nuestras universidades, no tengan que irse, se quedan aquí, allí tienen un lugar donde pueden formar, crear sus empresas, crear sus productos y ser vistos pues en el mundo. Claro. Ingeniero, ya para cerrar, ¿cómo ve usted a Venezuela de aquí a diciembre de 2026? Me encantaría verla con grandes niveles de producción, pero mira, hay que tener paciencia. No podemos resolver problemas estructurales que traemos desde hace tantos años, resolverlos en tan poco tiempo. Yo creo que hemos avanzado bastante y yo estoy convencido que Venezuela se va a ver en el próximo diciembre bastante crecidita, va a estar muy avanzada porque todo apunta a eso, todo lo que tú ves apunta a eso, a que Venezuela va a crecer. Como se están resolviendo algunos problemas estructurales que tenemos en este momento, una vez que ellos se resuelvan, normalmente tú no ves eso hasta que el fruto sale. Entonces, una vez que estos problemas estructurales se resuelvan, probablemente para el tercer trimestre del año ya nosotros empecemos a ver algunas pequeñas hojitas, como dicen, ¿me entiendes? Y eso nos va a dar más esperanza, porque una de las cosas que ayuda al crecimiento de un país es que su gente no decaiga. La gente tiene que tener confianza en él, la gente tiene que tener la esperanza de que va a resolver los problemas. Por supuesto, tiene que venir acompañada de acciones que te digan, bueno, sí, hay esperanza, estamos haciendo esto, pero esas estructuras son las que se ven. Tú cuando haces una ciudad, cualquier población, lo primero que se hace son las tuberías internas, las placas, la agua blanca, eso nadie lo ve. Eso nadie lo ve. Cuando la ciudad empieza a crecer, que haces la calle, ¿verdad? Ahí la gente empieza a ver, pero la gente no sabe todo lo que tuviste que hacer antes. Es lo mismo. Ahora nosotros estamos asentando esas bases que se requieren para que nosotros a lo mejor el tercer, cuarto trimestre podamos ver algo de lo que va a ser el fruto del crecimiento de Venezuela en los próximos años, con el favor de Dios.
Amén. Bueno, muchísimas gracias por siempre acompañarnos la mañana de hoy. Él era Joel Segura, presidente de Fede Cámaras, que nos acompañó pues la mañana de hoy. De esta manera llegamos al final de esta emisión matutina de Latina Informativa. Quien tuvo el placer de acompañarles la mañana de hoy, Paola Sánchez. Y ya sabe usted que va a salir a la calle, abrigarse, llevar su paraguas porque el clima está un poco fuerte. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Latina Informativa, emisión matutina